Hablarles ahora es el tema de la proteína, ¿no ves? Hemos hablado de qué es la proteína, qué tipos de proteínas hay, por qué está constituida la proteína, por aminoácidos, cuáles son los aminoácidos esenciales o esenciales, qué causan diferentes enfermedades, la deficiencia de esto, qué tipos de enfermedades causan. Hemos hecho el tema de la comparación clínica, se los he pasado por fotito igual para que ustedes lo vayan leyendo en el grupo. Ahora voy a enfocarme qué es lo que pasa con la proteína una vez ingresado en mi organismo hasta que mi célula lo absorba, que ese es el proceso bioquímico metabólico que necesito saber, ¿ya? Entonces vamos a hablar de ese tema. Todo esto que ahorita voy a pasar ya lo hemos visto. Vamos a ir a la segunda parte. La desnaturalización, ahí está el tema del cuadro de marasmo-Guayorco. ¿Se acuerdan, no ven? ¿Cuál es la diferencia? Así, a simple vista, ¿cuál tiene mayor aumento? ¿Cuál de los dos tiene hipoalbuminemia? El Guayorco. La hipoalbuminemia, ¿qué hace que ocurra? Aumento o disminución de líquido en estos pacientes. Aumento. Entonces, ¿cuál de los dos tienden a tener mayor probabilidad de recuperación? El marasmo, ¿no? ¿Por qué razón el Guayorco? Porque tiene más descontrol ¿de qué? Órgano, ¿qué más? Todos los laboratorios, en la gran mayoría, a presentar disproteinemia. ¿Qué pasa cuando hay hipercatabolismo proteico? ¿Qué es el residuo que se produce en el organismo? Amoníaco. El amoníaco es tóxico para el organismo y empieza a fregar hígado, sobre todo. Estos tipos de pacientitos tienen problemas hepáticos. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Ahorita vamos a volver a eso porque quiero recalcar esta parte clínica, pero no vamos a poder si no entendemos el metabolismo. Me voy a ir al metabolismo. Esta es la segunda parte. Ok, yo lo he dividido para que se pueda ver. Yo le he pasado todo el cuadro de 11 pasos. 11 pasos ocurre en el tema del metabolismo. ¿Por qué no te vienes acá? Te voy a dar la espalda. ¿Está libre? Allá, es que les voy a dar la espalda acá, no traje el cursor. ¿Qué pasa? A ver, imaginémonos acá que comemos. ¿Cuál es la comida más rica en Santa Cruz? El churrasco, ¿no es? ¿Quién no sabe hacer churrasco? Yo no sé. Bueno, el churrasco es una fuente proteica, la carne es una proteína. Primero empecemos, hay dos tipos de proteína, animal y vegetal. La animal, estoy hablando del pollo, el pescado, el atún, el cerdo, todo lo que sea animal. ¿El huevo es animal? Sí, ¿no ves? Ahora, lo vegetal, estoy hablando de todas las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Poroto, lenteja, quinoa y soya, ¿no? Son proteínas vegetales. Ahora, estos dos tipos de proteínas, siendo animal o vegetal, igual siguen el mismo proceso metabólico en el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, por ejemplo, algo general, ingiero la proteína y pasa por dos procesos, químico y físico. Lo físico, ¿quién lo hace? Los dientes, ¿no ves? En la boca no hay el proceso bioquímico en las proteínas, que no es lo mismo que los carbohidratos. Entonces, en la boca solamente hay el proceso mecánico, luego empieza ¿dónde? El proceso bioquímico metabólico de la proteína en el estómago. Después del estómago pasa a intestino, de intestino va por la vena porta, llega al hígado. El hígado, el proceso encargado de metabolizar, transformar, luego se transforma en aminoácido y ese aminoácido va a hacer muchas funciones, que eso es lo que voy a hablar de cada parte. Entonces yo digo, la proteína cuando está en forma, ¿cuántos tipos de formas había de proteína en su estructura? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La cuaternaria es la compleja. Para que se absorba se tiene que degradar o se llama hidrolizar o transformar o metabolizar. Entonces una proteína compleja no puede ser absorbida por ninguna célula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ingiero, se transforma, el proceso metabólico, se transporta, luego de que se transporta, ¿qué ocurre? La célula lo absorbe y lo que no absorbe, ¿qué se hace? Se desecha. ¿En qué forma desecha el cuerpo? ¿En qué forma lo desecha la proteína? En forma de urea y creatinina, ¿no? Es el producto de desecho.
Ahora, también hay otro producto de desecho tóxico que es el amoníaco que hemos hablado, porque toda proteína está compuesta por, ¿cuál era la diferencia de un carbohidrato? Que tenía una base nitrogenada, que ese nitrógeno cuando se une con un hidrógeno hace que se convierta en un amoníaco. El olor de las proteínas cuando se metabolizan se debe al olor al amoníaco. ¿Alguna vez pregunten a alguien si ha hecho una dieta cetogénica? Su olor del aliento es diferente. Consuman huevo, el olor es diferente. Solo hiervan el huevo y pelen, el olor es diferente. ¿Me entienden? Entonces, a eso se debe por la presencia de nitrógeno. Ok, ingerimos la proteína. Va a pasar la digestión. Mecánica dije por la boca, no química. Llega al estómago y el estómago, ¿qué primero lo que hace? El ácido clorhídrico. ¿Quién la produce el ácido clorhídrico? ¿Qué célula? ¿Qué se llama? Las células parietales producen el ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico hace que el pepsinógeno se active en pepsina. Pero hasta ahí solo pasa este proceso. ¿Conocen el hilo, no ves? Cuando yo agarro el hilo, lo desenrollo y lo pongo larguito, todavía no he cortado, porque al cortar yo lo corto en aminoácidos. Entonces lo que hago es desenrollar. Es lo único que hace el ácido clorhídrico y la pepsina. Hasta ahí, en el estómago. Una vez ya está desenrollada esa proteína, luego pasa el intestino delgado. Pasa al intestino delgado y ahí es donde el páncreas ¿qué va a producir? Tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. Ya acá hay 4 enzimas digestivas que van a empezar a degradar, a hidrolizar y la van a transformar ¿en qué? En aminoácido. Puedo preguntar entonces, ¿el proceso de hidrólisis de aminoácidos se lleva a nivel del estómago o a nivel del intestino? Del intestino, porque el estómago solo, ya vuelvo a decir, la proteína la desnaturaliza, en otra palabra. Una vez ya tengo al aminoácido, que es la unidad básica de la proteína, ¿qué pasa? Ingresa al intestino delgado. ¿Pero qué parte del intestino delgado? Tenemos, ¿no? Duodeno, yeyuno e ilion. Entonces, ¿dónde se absorbe mejor? En el yeyuno. Pasa estos aminoácidos por los enterocitos, por las microvellosidades, y es absorbida el aminoácido. Una vez está absorbido, ¿a dónde vamos a lanzar? A la vena porta, que es cuando llega a la vena porta, a nivel hepático, el hígado es, ¿cuál era la función del hígado? Metabolizar, excretar, producir, ¿no ven? Eso es lo que hace el hígado. En este caso juega un papel muy importante cuando nosotros consumimos proteína. Una vez que el aminoácido pasa por la vena porta hepática, el hígado hace el proceso metabólico de esa proteína, la distribuye. Aminoácido, vaya a los tejidos. Aminoácido, ¿qué hace? Sintetiza más proteína plasmática. ¿Cuál era la proteína plasmática del hígado? La albúmina. Luego regula el metabolismo regula el proceso metabólico cuando hay mucha proteína y ha eliminado nitrógeno. El hígado hace un ciclo. ¿Qué se llama ese ciclo? El ciclo de la urea, ¿sí? El ciclo de la urea, ¿dónde se desarrolla? A nivel hepático. ¿Cuándo ocurre el ciclo de la urea? Cuando esa persona haya consumido mucha proteína o esa persona está haciendo hipercatabolismo proteico, entonces el hígado dice, hey, este cuerpo no se puede intoxicar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El ciclo de la urea como medio de compensación del cuerpo. Entonces, ¿cuándo ocurre un hipercatabolismo proteico? ¿Cuánto puede pasar que estás desgastando tu proteína? Es un ejercicio intenso, porque si hablamos de ejercicio 20, media hora no pasó nada. Es un ejercicio intenso. ¿Qué más? ¿En qué proceso más hay hipercatabolismo proteico? Ustedes ya están llevando anatomía y fisiología. Su mismo nombre dice, ¿qué pasaba en el hígado? El hígado es uno de los primeros órganos de metabolización de la proteína. ¿En qué tipo de enfermedades hace hipercatabolismo proteico? Problemas hepáticos, ¿no? En problemas de desnutrición.
Todos estos problemas que van a empezar el paciente, la persona a hacer hipercatabolismo proteico, ¿a partir de cuántas horas ya hace usted hipercatabolismo proteico? Cuando no ingirió alimento. 24, 72 horas. Espera. ¿Cuándo creen? A ver, Rota, ¿creen? Imagínese, ¿cómo te llamas? Hugo. Hugo no comió todo el día. ¿Ya? No comió. Lo primero que desgasta su cuerpo, va a necesitar energía. ¿De dónde va a sacar? ¿De los músculos? Lo primero que degrada es el músculo. No va a su grasa, no. Es lo último. Va y degrada el músculo. Hugo sigue un segundo día sin comer. Sigue degradando el músculo. Más aún si Hugo me hace más caminata, hace su actividad normal y está desgastando energía. Entonces el hipercatabolismo proteico hace más de 24 horas que una persona deja de ingerir un alimento, ¿no? Entonces, ok, hasta acá, ¿qué pasaba? El hígado entonces juega un papel muy importante. Hasta acá me están siguiendo, ¿sí? Vamos a hacer rapidito, ¿ya? Vamos ahora al destino de este aminoácido. Como estaba ya en el hígado, llegó el hígado va a decir, hey, vamos a utilizar este aminoácido para la síntesis de proteína y para la síntesis de enzimas, para la producción de enzimas, hormonas, anticuerpos y transportadores, que eso forma parte de la estructura de las proteínas. Luego la síntesis de otras moléculas, las hormonas, neurotransmisores, las purinas y las pirimidinas, la hemoglobina, la creatina, la urea, todo eso forma parte, su composición que es proteína. Luego la obtención de energía, hemos dicho, hemos puesto el ejemplo, cuando no le doy carbohidrato a mi cuerpo, el cuerpo necesita fuente energética. ¿De dónde va a sacar? De la proteína que es del músculo. Entonces va a formar parte como una fuente energética. ¿Es correcto que la proteína funcione como fuente de energía? No. Quien debe formar parte como fuente energética en primer lugar es el carbohidrato. ¿Por qué razón? Es más fácil. ¿Tiene altas concentraciones de glucosa? Ya. ¿Por qué? Porque cuando un carbohidrato se metaboliza, directamente me da energía pura. En cambio, una proteína me da energía, pero al mismo tiempo me va a dejar desechos como urea y creatinina, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Catabolismo de aminoácidos. Cuando hay exceso de aminoácidos, se degrada, dice, para eliminar ¿qué cosa? Nitrógeno. Ok, imaginémonos que tenemos gran cantidad de nitrógeno en el hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un proceso de compensación. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Utiliza la transaminación. Ese es el proceso bioquímico para equilibrar el exceso de nitrógeno que una persona esté produciendo. La transaminación, ¿en qué consiste? Cuando transfiere un grupo amino al alfa-cetoglutarato. Ese grupo amino va a estar regulado por dos enzimas, AST o ALT. Otros en los laboratorios lo conocen como TGO y TGP. ¿Alguien se ha hecho ese laboratorio? Si no se ha hecho, lo va a buscar, y si no lo ha buscado, lo va a investigar. TGO y TGP. Entonces son enzimas que se producen a nivel del hígado. Y cuando estas enzimas están elevadas, ¿saben qué significa? Daño hepático o lesión hepática. Entonces, estas enzimas van a ayudar que este grupo amino va a ser transferido al alfa-cetoglutarato para formar ¿qué? Glutamato. Este glutamato, observen acá, ese glutamato va a pasar luego a producir ¿qué cosa? El punto número 8, ¿qué dice? La desaminación oxidativa. Quiero decir que en el anterior proceso recibió un amino. Ahora, ¿qué va a hacer con ese amino? Necesita el glutamato eliminar ese nitrógeno, porque ese amino está formado por nitrógeno. Va a eliminar ese amino, va a volver a entregar ese amino, y luego de eso, los restantes de nitrógeno se va a formar una sustancia tóxica que hemos dicho que se llama amoníaco. El amoníaco es un desecho tóxico. La urea y la creatinina siguen siendo desechos, pero es menos tóxico, ¿sí? Entonces, el amoníaco, ¿qué dice? ¿Qué nos puede causar el exceso de amoníaco en un paciente? Neurotóxico en altas concentraciones. ¿Qué produce? Confusión, convulsión
y hasta coma. ¿Sí? Eso es lo que puede ocurrir en un paciente. Ok. El ciclo de la urea, les había comentado que este ciclo de la urea, ¿dónde se da? En el hígado. Convierte el amoníaco ¿en qué? En urea, pero ya es un desecho no tóxico, de tóxico a no tóxico. ¿Para qué? Para ser eliminado. Por lo tanto, dice, esto va a pasar a formar la citrulina, la arginosuccinato, la arginina y la urea, y hace un ciclo. Entonces, en otra pregunta, ¿cuál es la función principal del ciclo de la urea? Convertir el residuo tóxico amoníaco en urea. La urea sigue siendo un desecho. Si el paciente elimina mucha urea y creatinina, ¿qué significa? ¿En qué pacientes hay aumento de urea y creatinina? En pacientes renales, ¿no? Porque ¿dónde se filtra la urea y la creatinina? En el riñón. Entonces, cuando tengo un paciente renal, eso está pasando en gran cantidad. No significa mientras más urea y creatinina está funcionando mejor el ciclo de la urea. No, tiene su concentración indicada. ¿Sí? Ok, entonces el amoníaco es utilizado en el ciclo de la urea. Vamos ahora a la eliminación. Estoy yendo muy rápido porque esto igual lo van a demostrar. La urea, producto final del ciclo de la urea, se transporta por la sangre a los riñones, por lo tanto, hígado, sangre, riñón y orina. Esa es la ruta de la urea. Y si yo le pregunto, ¿cuál es el proceso metabólico de la proteína? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son los procesos metabólicos que debe pasar? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos? 11, pues. 11 pasos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver hasta cómo es que se desecha. ¿Sí? Ok. Y solo de la urea es lo que pasa esto. Ahora, hay un laboratorio que se hace en los pacientes, que es el balance nitrogenado. Ese balance nitrogenado, ¿qué es? Dice, es la relación entre la cantidad de nitrógeno que entra al organismo y la cantidad que se elimina. Por ejemplo, el balance positivo, ¿en qué aspecto se da? Crecimiento. En un crecimiento tenemos que consumir más proteína de lo debido. Sí. ¿Cuánto es el valor normal de consumo de proteína diaria de una persona estándar? 0.8 a 1.2 gramos por kilo peso. Ahora, un adolescente en etapa de crecimiento, ¿será basta esa cantidad? No, en esos pacientes, en esas personas va a aumentar mayor cantidad. Entonces, pues, tiene que haber un balance positivo en crecimiento, en el embarazo, porque requiere más, en la recuperación de enfermedades. ¿Qué pasa cuando un paciente se entra a terapia intensiva? Entró con 50, sale con 30 kilos en un cerrar de ojo. Entonces, esos pacientes durante ese transcurso corto de la terapia hacen hipercatabolismo bárbaro. Y cuando tenemos que recuperar vamos a dar mayor cantidad. Con 0.8, 1.2 vamos a seguir yendo para atrás. Utilizamos entre 1.5, 2 hasta 2.5 gramos por kilo peso. Entonces, y en la nutrición adecuada. Entonces, el organismo retiene nitrógeno. En el balance negativo, ¿cuándo es? En la desnutrición, en las quemaduras. Un paciente con quemadura, la cantidad de proteína que requiere se trabaja inclusive hasta 3.5 hasta 4 gramos por kilo peso, dependiendo del grado de quemado, primer grado, segundo grado, tercer grado. Porque la reparación del tejido, ¿a través de qué se da? ¿Carbohidrato, proteína o lípido? Proteína. Entonces, en estos tipos de pacientes, quemaduras, infecciones crónicas, cáncer, estrés severo. Eso es cuando en estos tipos de enfermedades nos dan un balance negativo, cuando el organismo pierde más nitrógeno. No traje agua esta vez. Yo sé que ustedes han traído agua, ¿no? Es que como el cuerpo se acostumbra, ¿no? Ustedes tienen que acostumbrar. Yo sin agua no podría ya. Mire, ya no me sirve. Ok. El esqueleto carbonado sin nitrógeno. ¿Cuáles son los esqueletos carbonados sin nitrógeno? Y que se va a utilizar también dentro. ¿Dónde se da el ciclo de la
la producción de ATP en el músculo, cuando el músculo utiliza. Nosotros hablamos siempre de la mitocondria, ¿no? Es como fuente energética. Ahora, ¿la mitocondria está en los hepatocitos o no? ¿Está o no? ¿Los hepatocitos tienen mitocondria, sí o no? Sí, pues digan, sí, la mitocondria está en todas las células. Sí, ¿no? Entonces ahí en la mitocondria empieza todo el proceso de catabolismo y también anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es la síntesis. Catabolismo, degradación, ¿no ves? Eso tienen que saber, ¿ya? Entonces la urea es el principal producto de eliminación del nitrógeno en el organismo. ¿Queda claro el proceso metabólico? No pueden ustedes pasar bioquímica médica si ustedes no saben cuál es el proceso metabólico de las proteínas, cuál es el proceso metabólico de los lípidos, cuál es el proceso metabólico de los carbohidratos. Así que hasta acá esa es la base para que ahora, después de acá en adelante, vamos a empezar a entrar a más profundidad de la bioquímica. Por eso esto que estamos llevando ahorita es bien ligerito, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Tiene alguien una duda? ¿Nadie? A ver, voy a preguntar yo. A ver, usted es joven de chamarrita azul. Está acá de esta película. Está colorido nuevo. A ver, explícame en qué consiste el proceso de metabolismo a nivel hepático. ¿Qué es lo que ocurre? Metabolismo a nivel hepático. O sea, imagínate, ya la tenés a la proteína, al aminoácido, ingresó al hígado. ¿Qué es lo que ocurre? Ya para ir pensando. A ver. Se encarga de transportar y sintetizar lo que serían los aminoácidos para que vayan a todo el cuerpo. Ya. Y cuando ese hígado recibe mucha cantidad de nitrógenos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ah? Está durmiendo. Lo usa como ciclo de la urea. Lo utiliza para restablecer y restaurar y que no se me produzca mucha cantidad de amoníaco, me produce el ciclo de la urea. ¿Qué produce? ¿Cuál es la diferencia cuando entre el estómago y el intestino delgado en el proceso metabólico? A ver, ustedes lo saben. Nada. ¿Cómo dicen que han entendido entonces? Perro. Ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre el estómago y el intestino? En el estómago donde se desnaturaliza y en el intestino donde se cataboliza. Ya se cataboliza, se hidroliza, ¿no? Ya. ¿Quién más da? ¿Quién más aporta ahí? ¿En qué parte del intestino se absorbe? En el yeyuno. Cuidado que pongan ahí en el páncreas, ¿no? ¿Cuáles son las enzimas digestivas que produce el páncreas? Ustedes necesitan. Sí. ¿Cuáles son las enzimas digestivas que produce el páncreas para degradar proteínas? A ver, usted le entra acá, penúltimo. Usted. Como pancreático. Como pancreático. Pero ¿cuáles son esas enzimas digestivas? Tripsina, quimiotripsina, Tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. El estómago o las células parietales, ¿qué es lo que produce para degradar esa proteína? ¿Ah? El ácido ascórbico, digo. Clorhídrico, a mí fuerte. Ya les dije, no. Se equivocan, equivóquense bien. Lo saben, sabenlo bien. No lo sabe, digan no lo sé. Así, textual. Cuando ustedes hagan su defensa de grado, cuando usted hable claro y fuerte, sea seguro por saber o por no saber. Me vuelvo a decir,
Tienen derecho a equivocarse, pero no el 100%, porque ya ustedes tienen que ir leyendo. Esto yo les dije a ustedes, miren jóvenes, yo les voy a decir algo. Yo les paso estas cositas que me pongo a hacerlo para pasar, para que ustedes ya vengan leyendo. Porque esa cosita, ustedes van a leer el libro, va a decir mucha teoría, pero se basa en esto sencillo. Que eso sencillo, si ustedes lo aprenden, van a poder dominar mejor. Bueno, empecemos con Lupo. Mira, ya. A ver, frase primero.